desigual. Referente a esto, vamos a Amós 3:3. Amós 3. Amós. Sí, bendecida. Amós 3:3. Sí. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si no estuviéramos de acuerdo no podríamos andar juntos porque cada cual tendría su opinión, su manera de pensar y su propio evangelio. Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si vamos con el yugo junto a Dios, junto a Jesús, junto al Espíritu Santo, estaremos siempre yendo hacia el mismo lugar, aprendiendo la misma palabra, la misma doctrina y hablando como Dios habla. Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque Dios no nos da cargas duras, no nos da trabajo, sino que antes, al contrario, siempre está sustentándonos y ayudándonos a salir adelante, andar como es digno de Él. Y debemos ser humildes y negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es ser humilde. Dios anteriormente pues había dicho Víctor que el padre de la fe era Abraham, o se dice en la Biblia que el padre de la fe era Abraham, pero el padre de la fe es Dios, no Abraham. Sí, porque él es el que produce la fe. Y Abraham era rebelde, y Abraham antes se llamaba Abraham, que quería decir padre enaltecido, y Dios le cambió por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. Y Dios es quien nos quita la dureza del corazón, pasándonos por el quebrantamiento. Él dice: primero los limpiaré de los deseos de la carne para poderme manifestar. Él nos va a vaciar de todo lo viejo para podernos llevar a su gloria. Y por eso, con tiempo, desde que Él hizo el universo, preparó el Cordero, porque ya sabía todo lo que iba a suceder con nosotros, que íbamos a ser rebeldes, contumaces,
contradictores, y que entonces por eso Él preparó ese cordero, que quiere decir sustituto del pecador. O sea que Él nos sustituyó en ese sacrificio que hizo el cordero para lavar nuestros pecados, para limpiarnos de todo, de toda maldad y hasta de las enfermedades que teníamos, que podíamos recibir. Sí. Sí, Dios le mostró a Abraham la justicia suya, que es el cuerpo partido y la sangre derramada de este cordero sin mancha que se sacrificó por nosotros. Y con esta sangre derramada nos quita todo el pecado, con su cuerpo partido y su sangre derramada. Y nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, porque este cordero iba a ser quemado. Quiere decir que ese fuego lo iba a purificar, así como nos purifica a nosotros. Y la obra de cada uno de nosotros será probada con fuego, y si esta obra se quema, sufrirá pérdida. Dios quiere que lo entendamos y que lo conozcamos a Él, porque fuera de Él no hay quien salve. Y si nosotros sin Dios, pero en cambio Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Él quiere que oremos siempre, que nuestra oración sea conforme a su palabra, a sus enseñanzas, y que sea en la unción del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos milagros, sino que Dios se manifieste en nuestra vida y nos transforme, porque somos sus vasos escogidos, y necesitamos que Él nos quite la malicia, la hipocresía. Vamos a Colosenses 3, del 2 al 17. Colosenses 3, del 2 al 17. Poned la mira, 3, del 2 al 17. Colosenses 3, del 2 al 17. ¿Ya? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, perdón. En el 4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, hasta la madurez, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de cordura, de prudencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es en el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces Dios está en esto, ya leímos que nos está quitando todas esas cosas que no vienen de parte de Él ni de su Espíritu. Y es por esto, por causa del pecado, que personas que nos sentimos a veces menos que los demás, necesitamos que llegue la manifestación del tiempo kairos de Dios, y esa manifestación comience a crecer, así como hizo con Abraham, que era reincidente, era sentimental, y Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y se llevó consigo a su sobrino Lot, que quiere decir en hebreo estol, y quiere decir demora, o sea que por esta causa él se iba atrasando en su carrera. Sí, hacía tardar la bendición por eso. Dios necesita tratar nuestro carácter. Nuestro carácter es el de nuestro camino, es nuestro modo de pensar. Dice el salmista en Salmos 139, del 1 al 12. Del 1 al 12. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, las tinieblas son ignorancia. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día.
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no contiende con el hombre, porque es carne, y Él es espíritu. Necesitamos caminar con Dios andando para el mismo lado, para que el propósito de Dios se cumpla. Porque si nosotros andamos como queremos, pues su propósito no se puede cumplir en nosotros. Hacer la voluntad de Dios es ser razón, negándose a sí mismos, o sea, negándonos a nosotros mismos. Si entro a agradar a Dios, no puedo agradar a los hombres. Siempre tengo que estar pensando es que en Dios es todopoderoso y que pues los hombres somos pecadores todos, y entonces no podemos agradarlos a ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre, me dice la hermana Leis. Y pone brazo por carne. Nos van a vaciar para podernos llenar. Dios apresura su palabra. El allí es un lugar donde Dios manifiesta su gloria, y es a donde quiere que estemos, no aquí, porque aquí miramos son las cosas materiales, las cosas de acá abajo. En cambio en el allí es todo lo espiritual, todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios quiere que seamos. Vamos a Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos nos dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si en realidad nosotros acá tratamos de corregir a nuestros hijos y enseñarles y mostrarles los errores y disciplinarlos, con mayor razón nuestro Padre Celestial siempre está ahí presente para enseñarnos a andar como es digno de Él. La gloria de Dios está reservada para este tiempo, y Dios había escogido una generación de hijos a los cuales les iba a revelar su voluntad. Dios nos quita lo viejo que tenemos, y nosotros se nos pasa el tiempo y no entendemos. Él apresura su palabra y la pone por obra para que se cumpla en nosotros. Cuando lo de Dios no se completa, tenemos que volver a arrancar de cero, porque tenemos, sí, como Jonás que no hizo lo que Dios le dijo, sino que se fue a lo que Dios ya le había dicho, y mire todo lo que le sucedió a Jonás. Del crecimiento. Bendecida Nelly. Que allí es donde está la demora,
de nuestro crecimiento y quedamos estancados cuando no dejamos ni ponemos a actuar a Dios, ni dejamos que la palabra sea la que nos vaya llevando en el crecer, ¿no? Y en el conocimiento de lo que Dios nos está ministrando, porque todo eso es para llevarnos a ese allí. Y a ese crecimiento de Dios. Gracias, bendecida. Que Jonás no hizo lo que Dios le mandó y luego el pez lo vomita, donde él tenía que partir, a donde Dios lo había enviado. Sí. Volvió a empezar de cero. Volvió a empezar de cero. Sí. Nosotros tenemos un Isaac, que es lo que más amamos. Y ese Isaac nos saca de la carrera, ese Isaac nos hace, por lo menos a veces los hijos. El pastor nos decía, le damos una cosa, le damos la otra, queremos complacerlos, queremos darle todo a esos hijos y a veces esos hijos no corresponden a lo que nosotros hacemos. Así somos nosotros. Así somos nosotros con nuestro Padre Celestial. Él nos está llevando por un camino y nosotros queremos andar por otro. Y eso es lo que más nos golpea. Nos metemos en procesos, atrasamos nuestra carrera, nos endeudamos a veces el divorcio, a veces los hijos se van, que nos duele que se vayan y queremos estar siempre allí, pues Dios está siempre ahí para nosotros, en su allí, y eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros hijos también estén en el allí. No hemos puesto cuidado a Dios, que dice que el pecado nos trae consecuencias. Y pues ya había dicho que para esas consecuencias Él había preparado el Cordero y que por eso se llevó nuestro pecado y nuestras enfermedades. Isaías 53, del 4 al 5. Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, vio nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el mundo natural rompemos ciclos y tenemos que volver a empezar. Dios nos quiere acortar el camino, que muramos a nuestros deseos, que le entreguemos todo eso, que la verdadera adoración en espíritu y en verdad, y Dios nos dice, entrégueme el Isaac para poder Él ayudarnos. Sí. Y le damos, sí, nos apegamos a los hijos y le damos todo porque pensamos que eso es amor. Y entonces no hay corrección, no hay disciplina, sino que pensamos que dándole todo y ellos haciendo lo que les parece, que eso es lo que les ayuda. Ese amor que creemos que eso es mucho amor, y al contrario, eso no es amor, porque si no los corregimos, eso no estamos amándolos de verdad. Cuando tenemos ese comportamiento es porque no hemos entendido el amor de Dios. Si no hemos entendido el amor de Dios, no estamos en su allí. Y si no estamos en su allí, miramos las cosas de abajo y no las de arriba. Y eso mismo le queremos dar a nuestros hijos. Entonces creemos que el amor o que la felicidad de ellos está en las cosas materiales. Entonces es allí donde nosotros somos piedra de tropiezo para que nuestros propios hijos crezcan, ¿sí? Porque empiezan ellos a concebir la vida de esa manera, y es como está viviendo el mundo en la actualidad. Sí. Los jóvenes anhelan ser influencer, obtener dinero fácil, rápido, sí, porque sencillamente en la cabeza los hogares les han enseñado eso, a que la vida consiste en los bienes materiales.
sabiendo que Dios dijo que sus riquezas no eran materiales sino espirituales. Antes, ¿va a hablar el bendecido Harold? Gracias, bendecida, le dice. Gracias, sí, que dice que la palabra que cuando no disciplinamos a nuestros hijos, si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces los hacemos bastardos, o sea, porque sí, no hay amor ahí, sino que creemos que es un tipo de amor, pero basado en las cuestiones naturales, físicas, pero no en la parte como Dios no castiga a nadie, sino que disciplina, porque somos hijos de Él, ¿cierto? Amén. ¿Y qué padre es el que no disciplina a su hijo? El verdadero padre. Sí. Amén. Bueno, sí, así era antes, en los colegios, en la casa, en toda parte había corrección y disciplina. Ahora ni en los colegios, ni en el hogar, ni en ninguna parte hay disciplina. Ahora todos los muchachos hacen y dicen lo que quieren y son groseros, son desobedientes y pues los padres así los están acostumbrando, porque antes a nosotros si cometíamos un error nos castigaban, a nosotros nos corregían. Yo recuerdo, mi mamá no nos pegaba, pero nos corregía, nos enseñaba, y las cosas que yo sé, coser, cocinar, lavar, planchar, todo eso me lo enseñó mi mamá. Todo eso nos lo enseñaba porque ella sabía que eso era lo que nos iba a ayudar más adelante, y nos ponía a estudiar y todas esas cosas. Y en esta generación los padres no saben si los hijos estudian, si van al colegio, si no van, cómo van en el colegio, nada, no saben nada. Los padres tenían claro antes que lo que dice la palabra, que el padre que ama a su hijo lo corrige, disciplina, lo corrige. Sí, esa es la manera de cómo Dios actúa, o sea que estaban un poco más cercanos de lo que Dios quería como formadores de los hijos, pero en la medida en que las sociedades se fueron alejando el temor a Dios y fueron dándole la gloria y la honra a todo lo que está aquí abajo y no mirando con reverencia a Dios, ahí ya sí, se perdió todo. Se perdió. Sí, por eso somos discípulos, dice el bendecido Harold que por eso somos discípulos, porque estamos en su disciplina y por eso vamos a ser tratados por Dios. Pero nosotros algunos no quieren nada con Dios, sino que antes se alejan más de Él. Tenemos un Dios todopoderoso que en su tiempo traerá nuestros hijos al redil, porque Él es el que lo hace, no somos nosotros que le hablamos. Yo le hablo mucho a mis hijos y ellos tienen muy en cuenta esta palabra y ellos hacen oraciones al Señor dándole gracias por todo. Yo siento la bendición de Dios en ellos porque los veo en su camino, como van hacia adelante. Gloria al Señor, que es el que los dirige, no soy yo, sino que esta palabra poderosa que al hablárselas a ellos la tienen en cuenta y la van poniendo por obra. Pero sí, Dios tiene su tiempo y su hora para hacer esta obra grande y maravillosa. Por favor, vamos a Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, esta es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Como decía el pastor, Dios esperaba que le faltara la plata para que volviera al redil. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea que el muchacho estaba en ayunas siempre, no comía la palabra, sino que ayunaba, sabiendo que Dios estaba con él, dándole todo el tiempo el alimento, y él no lo recibía. El otro se había ido, malgastó y todo, pero volvió. O sea que Dios lo recibió con los brazos abiertos, que somos nosotros que nos vamos, nos alejamos del redil, y Él vuelve otra vez. Mientras estemos allí con Dios, Él está siempre recibiéndonos como nuestro Padre amoroso. Allí en ese, de verdad que ese pasaje bíblico nos muestra, Dios nos muestra, nosotros tenemos que vernos como ahí identificados con ese pasaje, ¿no? Sí. Porque es la gracia de Dios, ¿sí?, que hace en nosotros, que nosotros nos acercamos delante de Dios con esa conciencia de condenación, a veces viéndonos nuestras debilidades. Sí. Yo no soy capaz, yo no sé hablar, yo esto, yo aquello, ¿sí? Pero el Padre nos dice que no tema, que venga, que Él está conmigo y Él me va a respaldar, ¿sí? Amén. Y también sucede lo contrario, ¿no? Aquellos que siempre estuvieron en la obra haciendo y que creyeron que ellos hacían mucho y que ellos eran los que hacían, ¿sí? Y entonces nos miraron con menosprecio, nos menospreciaron y decidieron apartarse del redil, porque no es justo, ¿sí? No es justo para ellos que unos estemos aquí sin haber hecho nada o mayor cosa para ellos desde su punto de vista, y que ellos ahora no
no lo estén, pero es su propio libre albedrío el que los ha hecho separarse pero ellos tenían que participar, debían participar de la fiesta. Claro, aquí debiéramos de estar todos los hijos que Dios ha escogido para su congregación. Sí. La descendencia de Isaac somos nosotros, porque lo que Dios dice siempre se cumple. Vamos a Isaías 54, del 1 al 2. Isaías 54, del 1 al 2. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Dios fue el que le engendró el hijo a Sara. Como decía el pastor, nosotros pensamos que Jesús fue el primer hijo, pero hubo dos antes, el de Sara y el de Elizabeth. Y quiere que los conozcamos. Él nos llevará a lo sobrenatural y Él lo hace todo. Nosotros no podemos hacer nada, y Dios ha puesto su voluntad para que todo esto suceda en nosotros. Y Dios dice: apártate de aquí y mora en el allí, porque allí te voy a bendecir. Dios quiere madurar la iglesia para perfeccionarla. Acá no hay nada para nosotros. Pongamos la mira en el allí, donde Dios nos justifica. Y busquemos el favor de Dios y no el de los hombres, porque pues el de los hombres, acá en esta tierra de pronto sí hay personas que son muy caritativas, ayudan los unos a los otros, pero no es eso, es la paz de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, la fe que Dios nos da. Vamos a Gálatas 1:10. Yo creo que mejor lo leemos desde el 3. No, este es Efesios, es Gálatas 1:10. Como decía, que busquemos el favor de Dios y no el de los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Gálatas 1:10. Nosotros somos de arriba, en lo sobrenatural, y Dios viene con la provisión. La justicia de Dios es un don. Todo esto se ha hecho realidad en Cristo Jesús, el Cordero que vino, Jesús, el Cordero que vino y se sacrificó por nosotros, el Cordero que fue quemado, inmolado, que fue humillado, hematomizado, sufrió todas nuestros dolores, enfermedades, que
todo lo hizo, por nosotros se hizo pecado, por nosotros sufrió la cruz y resucitó. Nosotros hemos muerto con Él y con Él mismo hemos vuelto a resucitar y ahora estamos aquí y dejando que el Espíritu Santo, deseando que Él esté siempre en nosotros, ayudándonos a seguir adelante, enseñándonos que somos hijos y que como hijos debemos ser obedientes. Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Isaac hizo esto, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él sabía que si Dios le había prometido una descendencia en Isaac, Dios o hacía revivir a su hijo o hacía algo para que éste volviera, él lo volviera a recibir, y entonces que se cumpliera la palabra de Dios, de que iba a ser padre de muchedumbres. Diremos nosotros, dirá el débil: fuerte soy en la fuerza de mis, y sin Dios. Gracias, Padre Celestial, bendito eres. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Ya todos saben que no tenemos experiencia para todas estas cosas, pero que Dios es maravilloso y que nos corrija cualquier equivocación. Bendecidos todos en el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estás aquí, porque no nos dejas, porque no nos abandonas, porque como un Padre amoroso guías nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nos llevas derecho y hacia adelante. Nos pones límites a nuestra habitación, esta habitación que se llena de pensamientos, de cosas que no son tuyas, estos pensamientos que nos hacen equivocar, que nos hacen andar por el camino que tú no quieres. Coloca tu voluntad en nosotros, Señor. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, que tu palabra sea nuestro guía, porque esa es la que nos has dado para que nos ayudes. Por esta palabra somos libres, por esta palabra somos salvos. Tu palabra que es fuego, tu palabra que es amor, es paz, es gozo, es reposo. Tu palabra que es agua viva. Tú no nos dejas, tú no nos desamparas, siempre estás allí. Allí es donde debemos estar nosotros, en tu allí, en tu amor. Gracias, Padre, gracias por enseñarnos, por recibirnos como tus hijos, por medio de esa sangre preciosa del Cordero que se sacrificó por nosotros, que nos has hecho revivir, que nos has hecho renacer por tu simiente incorruptible, que nos compraste no con oro ni con plata, sino con esa preciosa sangre que tu Hijo derramó. El Hijo que ha sido ejemplo para nosotros, que nos ha enseñado tu palabra, que nos ha dejado escrito. Tú nos has dejado esta palabra que es un testamento de un padre para sus hijos. Con esta palabra es que podemos andar como es digno de ti. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu que nos corrige, que nos ayuda, que nos muestra el camino que debemos andar. Gracias, tú eres nuestra paz, nuestro gozo, nuestro reposo, Padre Santo. Sin ti no somos nada, Padre. Llénanos de ti, llénanos de tu sabiduría, de tu carácter, de tu inteligencia. Llénanos de tu cordura, de tu prudencia, de tu mansedumbre.
porque tú eres manso y humilde, y nosotros tenemos que aprender a ser así, a dejar toda soberbia, porque somos soberbios, somos enaltecidos, nos creemos más que los demás, y ni nadie es más que los demás. Tú eres el bueno, tú eres el Padre de la gloria, el Todopoderoso, el excelso, el que nos ayuda en todo momento, el que nos muestra su camino. Gracias, Padre Celestial. Gracias, poderoso Dios. Bendito eres, bendito es tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a tu diestra. Amén y amén. Gracias, bendecidos hermanos. Oh, Padre Celestial. Los bendecidos hermanos que están allí en línea, les agradecemos y por favor continúan allí. Bueno, bendecidos hermanos en Cristo, el Espíritu Santo que se ha venido moviendo con poder en la congregación, de verdad que cada día nos muestra, nos confirma que esta es su obra, que Él la respalda, y nos confirma cada día que aun cuando no sabemos nada como deberíamos de saberlo, y que a veces nuestros pensamientos nos dicen una cosa, pero uno por la propia naturaleza en la que uno está se cuestiona de si las visiones o los pensamientos que Dios le da a uno son de Él o no son de Él, ¿sí? A mí me gustaría ahorita en esta mañana, en lo personal, que Piedad nos contara. Ella preparó esta prédica, bueno, el Espíritu Santo se la dio con mucho amor, como Él lo sabe dar, pero me gustaría que les contara a los hermanos cuál fue el proceso para que el Espíritu Santo le mostrara esta enseñanza y cómo fue todo. Bendecida, cuéntanos. Pues en realidad yo las enseñanzas que he podido decir aquí, no es que yo sepa mucho, no tengo mucha palabra, he estudiado bastante y le oro mucho al Espíritu Santo que me ayude, que guíe mis pensamientos y mis palabras, que no sea yo hablando. Y por medio de las otras enseñanzas que el pastor nos ha dado, es que yo saco de allí y empiezo con los versículos que da a ampliar las cosas, ampliar las citas, averiguar qué otra cosa quiere decir esa palabra, y pidiéndole a Dios que eso que yo vaya a decir, que Él lo pruebe, que es así, que lo que yo estoy diciendo no sea mentira, ni cosas de mi pensamiento, ni de lo que yo quiero decir. El Espíritu Santo me muestra en diferentes enseñanzas, porque en la Biblia siempre hay versículos que están en un predicador, y ese mismo predicador pone otras citas en las cuales quiere decir lo mismo pero con otras palabras. Entonces de allí es que yo voy tomando y voy analizando para poder hacer estas prédicas. Pues no sé si está bien o no, pero es el Espíritu Santo que me ayuda y al cual yo le pido siempre que guíe mis palabras. Bendecida, en algún momento cuando tú venías para acá, ¿sentiste que de pronto no era el propósito de Dios, o en estos días, ayer, antes de ayer? Sí. Cuéntame. Sí, en estos días, después de que yo empecé, yo tengo otras enseñanzas que he empezado a sacarles y después digo, no, Dios no me ha mostrado, no me ha dicho,
y empiezo a sentir como esa duda, pero después vuelvo y me fortalezco, y a veces, no sé, Dios es poderoso. En estos días me decía, sentía que hablara una prédica. Él me habló sobre la fe, me habló sobre la semilla, y he estado con ese pensamiento, y yo le digo, Dios, si es tuyo, si es de tu parte, ayúdame a que yo pueda predicar esas cosas. Y sí, me decía sobre el cuerpo partido y la sangre derramada de Jesús, de que Él hizo todo eso por nosotros, entonces nosotros tenemos que corresponder a eso, a seguir esas enseñanzas que Jesús nos dejó, y que al tenerlas en nuestra mente, al copiarlas, Dios, anoche yo decía, pues si la tengo allí, si ya la hice, le pedí mucho al Señor y al Espíritu Santo que me diera sabiduría, y que fuera Él el que guiara mis palabras, que no fuera yo hablando por mi cuenta. ¿Te sentiste respaldada? Me sentí respaldada, porque cuando empecé a hablar y todo, entonces empecé a sentir como que todo me iba fluyendo. Yo sé que paraba, que pues me sentía como insegura de pronto, pero sabía que esta palabra es de Dios Todopoderoso. Amén, bendecida. Bueno, realmente, gracias, bendecida. Realmente, bueno, el Espíritu Santo me pone este sentir porque como les decía, hay como visiones que a veces uno le llegan, pensamientos, ¿no? De cómo uno quisiera de pronto que la congregación funcionara. Ya sabemos que cuando recién empezamos a estar solos resultaron de pronto algunos con algunas visiones por ahí, ¿no? Y de pronto en algún momento cuando salía de viaje también me resultaron otras visiones que la puse aquí en este espacio delante de la congregación, ¿sí? Para que el cuerpo de Cristo orara, porque el cuerpo de Cristo es la fortaleza, ¿sí? Es quien permite que podamos estar en esa unidad que Dios quiere. Entonces, el Espíritu Santo me mostraba lo que en un principio de pronto se vio, que el estar aquí, que solamente Dios es el que conoce el corazón de cada ser humano, pero que nuestro conocimiento corrompido prejuzgamos y creemos que la persona que se pone aquí es ella la que se ha puesto, ¿no? Entonces, el bendecido Fabio, que estuvo aquí, me llamó un día y me dijo, yo le dije, no, bendecido, siga tranquilo a ver qué es lo que Dios va a mostrar, ¿no? Luego el bendecido se va, y como aquí no estamos ninguno para agradar a Dios, para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, el Espíritu me ha puesto el sentir de una u otra manera de que la iglesia se dé cuenta de eso, de que los hermanos que estamos aquí, estos miembros de este cuerpo, estamos de corazón puro y sincero delante de Dios, con todas las debilidades y falencias que tenemos, porque todos los hombres que Dios llamó se miraron a ellos mismos, se subestimaron y se dijeron que ellos no eran dignos, ¿sí? Pero resulta ser que dice Dios que su poder se perfecciona allí donde están nuestras debilidades. Y Dios no necesita personas tituladas, muy preparadas, muy elocuentes para él moverse con poder. Bendecidos. Entonces, el Espíritu Santo me puso que para que todo esté bien claro con todos los hermanos y que alineen esos pensamientos que a veces se levantan contra lo que Dios quiere, y es formar una unidad en el amor aquí en este cuerpo, no sea una sola persona, en tanto que nos vamos aprendiendo a conocer, a reconocer en el Espíritu, y sobre todas las cosas a entender ese poder tan grande en el sacrificio perfecto de su Hijo amado Jesucristo, que nos ha sellado a cada uno de nosotros, ¿sí? Con su Espíritu,
y que en ese nivel tenemos nosotros que verlo. Es por eso que Dios dice allí en el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora la bendecida nos hablaba, y el bendecido Víctor también la vez pasada, de los que andan ambos juntos, ¿sí? Que en el conocimiento humano cualquiera puede decir que como eso lo escribieron humanos, seres humanos, son las palabras de Dios, los que razonan por ahí en la calle, qué literatura tan redundante, ¿sí? Y resulta ser que va más allá, ¿no? Y lo que dice la palabra, podrán andar ambos juntos, ¿sí? Andar ambos, cuando se refiere a la palabra ambos, están hablando de cantidad. Dos, ambos, dos. Podrán andar dos, ¿sí? Pero para que esos dos anden y lleguen a su propósito, tienen que andar juntos, o sea, seguir una misma dirección. Porque como lo decía Víctor el miércoles, se rompe el yugo, ¿sí? Por eso no podrían andar juntos. Si uno tiene, y lo decía Piedad ahora, una forma de pensar, tiene un evangelio, una creencia, ¿sí? Entonces eso lo que va a venir a traer al cuerpo es una división. Y lo que Dios está trayendo ahora, después de la falta del líder, es algo mucho más poderoso. Miren, bendecidos, Jesús anduvo con 12 discípulos, les predicó, les enseñó la gracia, les enseñó lo que iba a venir tras de su sacrificio y cuán importante era ese sacrificio para toda la humanidad. Y sin embargo ellos se esparcieron. ¿Pero por qué ellos se esparcieron? Porque es que ellos estaban en el creer, en un pacto que no estaba sobre mejores promesas, porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos, ¿sí? Ahora está el Espíritu Santo en este cuerpo que es la iglesia, y la manifestación es mucho más poderosa, de tal manera que ahora parte el líder y las ovejas no son descarriadas, porque las ovejas recibieron de su pastor, ¿sí? Un alimento sólido, un alimento que los trajo de lo viejo a lo nuevo, ¿sí? Es por eso, bendecidos, y metámonos en la cabeza que ahora que estamos en esta posición que es superior a la anterior, porque lo segundo es mejor que lo primero, ¿sí? Las manifestaciones de Dios van a ser más poderosas y grandiosas. Si el bendecido pastor en su conocimiento alguna vez soñó, pensó, quiso, oró, ¿cierto? Que mi familia, mis vecinos, mis amigos, que esto estuviera pues full de ovejas, ¿cierto? En este redil para el poder dar su palabra. Y no fue así. Quiero decirles, bendecidos, que esta congregación, la vil, la menospreciada, en donde hay personas con tantas debilidades que pareciera que tuvieran pocos talentos como para hablar en público. Ustedes ven a la bendecida Piedad, trae sus apuntes bien organizados y ella está aquí pegadita de sus apuntes, pero si ustedes se acuerdan las primeras prédicas que el Espíritu Santo le dio, ¿sí? Ni siquiera alzaba la mirada y parecía ¿cómo se dice? Un correcaminos, ¿no? ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo, es que la obra la va haciendo el Espíritu Santo, bendecidos. Nosotros en nuestra mente limitada no alcanzamos a entender el poder tan grande que hay dentro de nosotros, y que lo único que Dios necesita es que nosotros nos portemos como hombres valientes, que nos esforcemos. Allí, miremos allí en esto es Josué 1, Josué 1, dice así, Josué 1:6. Josué 1:6.
Bendecidos, para que guardemos esto bien en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios siempre nos anima, y Él nos anima es porque esa concupiscencia, ese conocimiento corrompido no quiere dejar que ese poder tan grande que hay dentro de nosotros sea activado, el poder, la unción del Espíritu Santo sea activado, y nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque Dios sabe que siempre lo que se nos manifiesta es el temor, vienen los razonamientos, entonces ese temor dice: no, yo no puedo, pero dice: miren, esfuérzate, y eso parece, cuando allí dice esfuérzate, parece como si nos saliéramos de la gracia, ¿sí? Parece que como que vamos a entrar en la obra humana, ¿sí? Y resulta ser que sí y no, sí, porque mi yo me dice: no puedes, y te salen una cantidad de razonamientos, ¿no? Pero resulta ser que tengo que dar un paso de fe, ¿sí? ¿De fe en qué? ¿En lo de aquí abajo? No, en lo de arriba. ¿Y qué es lo de arriba? Lo de arriba dice que en mí habita Cristo y que Él no me va a desamparar. Además, así yo tenga por encima de todas mis debilidades, yo debo mirar mi corazón. O sea, yo con qué espíritu voy a dar el paso, con qué espíritu lo voy a dar. Entonces, yo le decía al Espíritu Santo: Padre, ¿será que esto es tuyo o no es tuyo? El que para que los hermanos empiecen a humillarse delante de Dios, para que Dios saque ese poder que hay dentro de ellos, y al mismo tiempo que todos los bendecidos hermanos empecemos a amarnos con un corazón sincero, y dejemos de estar viendo a los que salen allá adelante en la carne, que es que son ellos los que se quieren mostrar. ¿Será que será tuyo que mire cómo hacer para que los hermanos se muevan? Porque algunos en algún momento me dijeron: no, es que yo tengo que esperar que el Espíritu Santo me lo confirme, ¿sí? Y resulta que cuando yo voy a hacer algo, se me pone un sentir, o me ponen un trabajo a hacer que es para la obra de Dios, yo tengo que dar el paso de fe, de que el Espíritu Santo me va a respaldar, porque Él conoce mi corazón, Él sabe en qué posición estoy. Ahora, si tú lo vas a aceptar, porque es que te vas a ir a mostrar, y ahora sí les voy a decir a todos cuántas son 4, ¿sí? Y ahora sí los voy a poner en su sitio, que como están haciendo, están diciendo así no es. Si usted se va a encaramar allí, ¿sí? En esa posición donde Dios no está, ¿sí? Una posición que dice que voy a ir a prejuzgar, a juzgar, ¿sí? Si usted está en esa posición, entonces más bien no lo haga, ¿sí? Pero por encima de toda debilidad humana, bendecidos es dar el paso de fe. Y me miro, me reviso mi interior, porque esa es mi vigilia permanente, mi interior, con qué corazón lo estoy haciendo. Dime. Sí, no, ya lo vamos a seguir. Dice el ahí en esa estamos leyendo, dice: esfuérzate y sé valiente, o sea, vence esa concupiscencia, vénsela, porque tú serás quien reparta a este pueblo. Bendecidos. Nosotros todos estamos llamados a ser atalayas de Dios. No estábamos preparándonos para eso, pero el Espíritu Santo nos ha ido llenando, y ahora el Espíritu Santo dice: vamos a poner por obra en el allí de Dios, en su Espíritu, ¿sí? Entonces, sé valiente, vence, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría, ¿sí? Que les daría. ¿Y cuál es la herencia, bendecidos? Que todas las bendiciones que ahora vienen, estando en ese allí de Dios, son muchísimos más poderosas. Vienen cosas grandes, vienen manifestaciones grandes del poder del Espíritu Santo, bendecidos. Dice, pero,
Pero para poder heredar esa tierra, dice en el versículo 7, tienes que esforzarte y ser valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Y aquí es, bendecido, pongan mucho cuidado y actúen, ¿sí? Actuemos de acuerdo a las leyes que nos dio nuestro bendecido pastor Carlos Enrique Daza, ¿sí? Entonces, bendecidos, Dios nos está sacando a otro nivel. Entonces, ahora el esfuerzo, hemos recibido una comida tan excelsa, bendecidos, tan excelsa, que podemos decir que nos acercamos de verdad con libertad al lugar santísimo. Porque no tuvimos un bendecido pastor que se paró aquí adelante diciendo, bendecidos, tenemos que agradar a Dios, dejar de estar poniendo cachos a la mujer dejar de estar mirando con ojos no sé cómo al vecino, ¿sí? La jovencita, dejar de estar teniendo relaciones sexuales, dejar de estar bebiendo y dejar y hacer en nuestro esfuerzo de la carne, no, ¿sí? Este bendecido pastor entendió que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros y estuvo en el reposo, porque nosotros escuchamos bendecidos líderes pastores que predican y que hay palabras muy bien sazonaditas, uno las mira y parecen del Espíritu, ¿cierto? Pero de pronto se mete la mano peluda y en medio de la predicación el bendecido pastor sale con cosas como esta: revísense su pecado, ¿sí? Revísense su pecado si quieren agradar a Dios. Entonces, bonito lo que predicó, habló del sacrificio del cuerpo partido y la sangre derramada de Jesucristo, el poder de la sangre, pero luego dice, y ora, ¿sí? Tenemos que estar en santidad, ¿sí? Tenemos que estar en santidad. Tú que estás haciendo esto, tú que estás haciendo aquello y que estás haciendo lo otro, no, bendecidos. Aquí el paso de fe es hacia todo lo espiritual. De manera, bendecidos, esforcémonos y seamos valientes, no solo para venir aquí, sino en nuestra vida personal diaria. Esforcémonos por esto, bendecido, no por el celular, la palabra, lo digo porque la tengo aquí, por la palabra, ¿sí? Que Dios se va a encargar de hacer a su debido tiempo. Cuando el Espíritu Santo me dice, el Espíritu Santo me confirma porque la bendecida Piedad sale aquí y yo sé lo que la bendecida Piedad va a venir a dar, porque el Espíritu Santo hasta me dijo, haz así y asá, ¿sí? Diles a los bendecidos que la predicación esta va a ser más o menos así, asá, basados en los fundamentos del bendecido Carlos Daza. Pero yo decía, ¿será que esa será la voluntad de Dios o no? ¿Sí? Entonces yo les digo, 30 minutos hasta el tiempo, bendecidos, ¿sí? ¿Será de Dios o no será de Dios? Dios es el que se encarga de confirmar, ¿sí? Lo que yo sé en mi corazón es que no lo estoy haciendo de mala, con una mala intención, sino de que cada día seamos crecidos y fortalecidos en el amor de Dios, ¿sí? Y hoy la bendecida trae esta enseñanza en donde, si bien es cierto que ella utilizó como fundamento una prédica del bendecido pastor, también es cierto que la bendecida del Espíritu Santo le ministró, teniendo en cuenta todo lo que ella ha venido aprendiendo, ¿sí? Le ministró aún más apuntes y eso fue lo que ella nos trajo acá, y le ministró otros pasajes bíblicos, ¿sí ve? Nos trajo una enseñanza de lo que el Espíritu Santo me había dicho que la bendecida iba a hablar. Ya el Espíritu Santo se encargó de nutrirle más ese alimento para que nos lo trajera. Y la bendecida, solamente por una sumisión a Dios, ella dijo, yo estoy haciendo lo de Dios. Entonces así la bendecida me haya hecho la propuesta, esto es de Dios,
porque yo no voy a ir a hablar del mundo, sino que voy a ir a hablar de Dios, y Dios me va a respaldar. Y eso es lo que Dios quiere, bendecidos, que nosotros tengamos esa obediencia de someter nuestro libre albedrío a la voluntad de Dios. Mirad cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí, en esa unidad, en esa armonía, es donde Dios va a enviar la bendición. El miércoles estuvo con nosotros un bendecido pastor, ¿sí? Y por ahí crucé unas palabras con él, y por ahí el Espíritu Santo, esta insignificante criatura del Señor, le dio alguna palabra, como aclarando lo que él está diciendo, ¿sí? Diciéndole el Espíritu Santo, eso lo dice Dios para el mundo natural, pero el mundo espiritual dice esto. Y pues, ¿quién refuta las palabras de Dios? ¿Sí? Entonces Dios nos va a dar tantísimo denuedo y valentía, bendecidos, que aquí van a llegar personas en su prepotencia, en su jactancia, creyendo que saben mucho, muy letrados, que se desenvuelven muy bien, pero que Dios nos va a levantar con valentía, ¿cierto? Y el mundo va a decir, ¿y Dios cómo lo hizo? Estamos bendecidos bajo un pacto de mejores promesas. Y todo lo que viene para esta obra que Dios ha venido respaldando por tantísimo tiempo, y que a todos los que estamos aquí, cada día nos los confirma y nos los reconfirma, ¿sí? Él sigue haciendo una obra cada vez más y más poderosa. De manera que yo los animo a que sigamos esforzándonos, siendo valientes, llenándonos de mucho amor, mucha paciencia, esa paciencia que nos permite estar allí fieles, por encima de que hoy sintamos que salió un bendecido hermano aquí a compartir una palabra que de pronto nuestro razonamiento dice, ay, me hubiera gustado mejor que hubiera sido Pepito. Si en algún momento su razonamiento le dice eso, es porque usted no está escuchando la palabra, ¿sí? Usted no la está escuchando, no le está prestando atención a lo primero, a lo que debe prestarle atención, que es a la palabra, y darle valor a lo que de verdad le debe dar valor, ¿sí? Estos bendecidos hermanos, aún los que están allí en línea, esta es una congregación, bendecidos, en la que el amor cada día crece y se manifiesta en nosotros. Y acuérdese lo que dice la palabra, en la unidad, allí es donde Dios va a enviar la bendición. Y todo lo que el pastor añoró y soñó de tener aquí una congregación robusta, que al mismo tiempo él nos predicaba, porque el Espíritu Santo se lo mostró, que aquí no era una cuestión de cantidad, ¿sí?, sino de qué tipo de alimento están recibiendo las ovejas, y por eso el Espíritu Santo le permitió reposar. Pero ese reposo nos lo ha transmitido a nosotros. Por eso es que no andamos en afanes, armando shows y espectáculos ahora que el bendecido pastor ya no está, para hacer lo que él no hizo y para que esto se pueda llenar. No, aquí Dios va a hacer de una manera sobrenatural, y Él quiere empezar por la vida de cada uno de nosotros, a que nosotros aprendamos la humildad, a someter nuestro libre albedrío a la voluntad y el propósito de Dios, ¿sí? Bueno, bendecidos, le damos gracias al Espíritu Santo por eso quería compartirles, muy especialmente por los que están allí en línea, que esta, que es la congregación de Cristo, ¿sí?, es una congregación que tiene puertas abiertas en amor para todos nuestros bendecidos hermanos, y que a lo que menos estamos llamados es a ver nuestras debilidades cada uno, sino que estamos llamados a cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado, a cumplir ese llamamiento santo y perfecto, como lo dice en Isaías 43:1, ¿sí?, que Él nos ha llamado para ser profetas a las naciones. No nos dice que para ser profetas a los vecinos, a la familia, dentro de la congregación, no, a las naciones, ¿sí? 43:1, Isaías 43:1. Bueno, bendecidos, quedamos despedidos, que el Espíritu Santo nos siga guiando,
nos siga llenando de fortaleza, de valor para hacer su voluntad, que es agradable y es perfecta. Y le damos gracias también y declaramos que todas esas ofrendas que traen los hermanos, toda esa ofrenda en tiempo, toda esa ofrenda en lo material, en todo lo que aporten para el crecimiento del cuerpo, sobreabundante, bendecido en cada uno de los hermanos, que lo que Dios nos va a dar son las riquezas espirituales y que conforme a la voluntad de Él, ¿sí?, tendremos las riquezas materiales, pero Dios es el que conoce nuestro corazón y sea que sí o sea que no, estamos en reposo porque sabemos que tenemos la riqueza más grande que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz, que ya Jesús ganó por nosotros en la cruz, y es su Santo Espíritu habitando en nosotros. Bendecidos con todo poder.